En este último ejercicio de regresiones lineales vamos a ver una diferencia en cuanto a la tasa de cambio que presenta nuestro sistema. En casos anteriores hemos estado viendo cómo la tasa de cambio, es decir, la pendiente, la M, era positiva. Es decir, que cada que nosotros cambiamos nuestra variable independiente, el tiempo o la X, vamos a tener que nuestra variable dependiente subía, aumentaba. Teníamos que la tasa de cambio siempre iba hacia arriba. En este caso va a ser un poco diferente, vamos a tener una tasa de cambio diferente a los casos anteriores. Tenemos que si en cierta tienda el número del nuevo modelo de focos 18 días después de que se hace el pedido, tenemos que fue de 868. Entonces ya tenemos nuestro primer punto. Tenemos aquí que 18 días es nuestro primer punto y tenemos nuestro sistema que es de 868 focos. Entonces aquí lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que se hizo un pedido, el contenedor dejó la cantidad de focos a vender y después pues naturalmente a medida que pasa el tiempo vamos a tener que la cantidad de focos en el almacén va a disminuir. Lo siguiente, tenemos que si 32 días después del pedido el número de focos fue de 732. Entonces si se fijan, cada que pasan los días pues desde luego vamos a tener que va bajando el número de focos en la tienda o en el almacén. Entonces aquí ya tenemos otro punto y vemos que ahora en este caso vamos hacia abajo. Entonces ahora esta es la diferencia con respecto a los otros ejercicios que hemos estado viendo. Vamos a ver ahora qué nos pregunta el inciso A. Entonces nuevamente el inciso A me pregunta por la tasa de cambio de los focos por día en el almacén. Entonces recuerden nuevamente que pues esto lo vamos a interpretar con respecto a una primera aproximación a la ecuación de la recta. Y de x es igual a mx más b. Entonces hay que recordar que es útil adaptarlo a las expresiones que nosotros estamos viendo. Esto no es necesario, pero ayuda mucho. Entonces nosotros estamos viendo que nuestra variable independiente son los días. Aquí esto nuevamente es lo que nos marca el problema. Entonces nosotros vamos a poner en el eje X los días. Entonces vamos a hacer la adaptación de esta fórmula de la ecuación de la recta. Entonces tenemos los días. Y a medida que avanzan los días, nosotros tenemos que hay cierto número de focos en la tienda. Entonces pues vamos a ponerle aquí el número de focos o nada más F en función de los días. Adaptamos, entonces tenemos M D más B. Entonces aquí recuerden que usualmente tenemos que el tiempo vamos a ubicarlo en el eje X, ya les había comentado, y vamos a ponerle D de días. Entonces aquí lo primero que me pregunta este problema es por la tasa de cambio que tenemos de focos por día que tenemos en inventario. Entonces recuerden que esto es la pendiente M. Vamos a utilizar esos dos puntos para establecer las siguientes ecuaciones de la recta. Entonces tenemos que el número de focos en función a los 18 días va a ser igual a M multiplicado por 18 días más B. Esto va a ser igual a 868 focos. Entonces esto lo voy a poner así de esta forma, F, para hacerlo más claro. Y después tengo el otro punto que me menciona lo siguiente. Tengo que el número de focos a los 32 días, aquí está, es igual a M por 32 días más B. Esto va a ser igual a 732. Notamos en este caso que hay una tasa descendiente. Ahora vamos hacia abajo. Nuevamente voy a utilizar aquí nuestra fórmula para resolverlo, esta técnica de multiplicar por menos 1 para poder utilizar suma y resta. Recuerden que esta es una de las formas de resolver esto. Entonces ahora nuestra primera expresión va a quedar de la siguiente forma. Va a quedar menos M por 18 días menos B. Esto va a ser igual a menos 868 focos. Después, ahora nuestra segunda expresión va a quedar M por 32 días
más B, esto va a ser igual a 732 focos. Recuerden que solamente estoy afectando a la primera expresión. Ahora hacemos entonces ya las restas. Entonces aquí vamos a tener 32 menos 18. Tenemos aquí que esto es 14, entonces M, 14 días. Aquí recuerden que esto se cancela, esto es más 0. Esto va a ser igual a lo siguiente. Vamos a hacer esta resta. Tenemos aquí la primera cantidad es negativa, 868 más 732. Entonces aquí me queda de este lado ahora una cantidad negativa, menos 136 focos. Como aquí me están preguntando la pendiente M, recuerden que hay que despejar y paso esta cantidad del otro lado dividiendo. Entonces tengo que M va a ser igual a menos 136 focos dividido entre 14 días. Entonces este ya va a ser nuestra tasa y noten que ahora la tasa de cambio es negativa. Vamos a hacer entonces ahora ya la operación, 136 dividido entre 14 y tenemos esto ya para trabajar. Lo voy a expresar de dos formas. Primero en la forma, recuerden que aquí la calculadora me puede reducir este quebrado. Esto es este múltiplo de 2, aquí lo dividieron entre 2. Entonces tenemos aquí 68 dividido entre 7 focos por día. Entonces eso es lo que tenemos en esta sección. En la plataforma lo que vamos a meter pues va a ser la expresión en forma de decimal. Vamos a poner menos 9.71 focos por día. Eso es lo que vamos a meter en la plataforma por la limitación de que no nos acepta quebrados. Entonces ahora esto es lo que vamos a meter en la plataforma, pero lo que yo voy a seguir utilizando en el resto del ejercicio es esta propiedad de estos 68 focos por entre 7. 68 séptimos en forma negativa. Esto es bien importante. Tenemos que esto es negativo. Entonces esto fue el inciso A. Ahora vamos a ver qué me pregunta el inciso B. Ahora aquí en este inciso me pregunta por el número de focos que estaban contenidos inicialmente en el pedido en el día 0. ¿Esto qué es? Ahora explícitamente me pregunta por el parámetro B. Entonces, del caso anterior tenemos que la pendiente M era igual a menos 68 séptimos. Habíamos trabajado esto que era focos por cada día. Eso es lo que teníamos en esta expresión. Y también aquí vamos a volver a tomar una de las expresiones que había. Recuerden, teníamos dos puntos. Teníamos esta primera expresión y teníamos esta segunda expresión. Entonces voy a escribirlo nuevamente. Teníamos que la cantidad de focos que hay a los 18 días va a ser igual a M por 18 días más B. Esto va a ser igual a 868. Entonces esta es una de las expresiones que yo pueda extraer del primer punto. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a sustituir esta pendiente aquí para obtener nuestro parámetro B. Aquí explícitamente ya me pregunta por cuántos focos hay en el día 0. Eso es lo que quiere decir este parámetro B. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener aquí la pendiente, la voy a sustituir tal cual, menos 68 focos por cada 7 días. O recuerden que era menos 9.71, es exactamente lo mismo, nada más que con esto preservamos precisión. Por 18 días más B, esto va a ser igual a 868 focos. Entonces aquí noten las unidades nuevamente, se va a cancelar esto y vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar, tenemos aquí esta cantidad, voy a ponerlo de esta forma, voy a poner aquí menos 68 séptimos y esto lo voy a multiplicar por 18. Entonces aquí ya está multiplicado por 18. Voy a ponerlo de esta forma y vamos a tener aquí de este lado una cantidad negativa, menos 1224 séptimos y esto van a ser focos. Entonces más B, esto va a ser igual a 868 focos. Voy a pasar esto del otro lado, va a pasar sumando y tenemos entonces que B va a ser igual a esta cantidad.
Aquí ya lo voy a hacer. Vamos a tener que, va a ser 1224 séptimos, y a esto le voy a sumar 868. Desde luego esto lo voy a seguir expresando de forma en quebrado para preservar la precisión, y tenemos que B va a ser igual a 7300 dividido entre 7. Entonces estos, recuerden, van a ser focos. Este es mi parámetro B. En la plataforma no vamos a subir eso, vamos a poner entonces lo siguiente. Vamos a poner esta cantidad de, en la plataforma recuerden que vamos a subir 1042. Entonces aquí 1042.86 focos. Esto es lo que vamos a subir a la plataforma. Entonces ya con esto tenemos los dos parámetros. Aquí en este ejercicio explícitamente sí me preguntan por el parámetro B. En los casos anteriores solo lo dejaban como un parámetro adicional para determinar, sin que me lo preguntaran como parte del ejercicio. Entonces nuestra función de los focos en función a los días que pasan va a ser igual a lo siguiente. Vamos a tener nuestra pendiente, que es esta, menos 68 focos por cada 7 días, o tenemos menos 68 séptimos de focos por días, multiplicado por los días, y luego esto va a ser más 7300 séptimos focos. Entonces esta ya es mi expresión completa para seguir trabajando. Esto es lo que voy a utilizar en los siguientes incisos. Entonces este fue el inciso B. Recuerden que hay que meter a la plataforma esta cantidad, 1042.86. esa es la cantidad de focos que había inicialmente en el contenedor. A partir de ahí, recuerden que va disminuyendo porque se están vendiendo los focos. ¿Qué es lo que nos está diciendo que vamos vendiendo? Es este signo negativo que tenemos acá. Entonces ahora vamos a ver qué nos dice ahora el inciso C. Entonces ahora me pregunta por el número de focos a los 47 días después de que llegó el pedido. Entonces tenemos aquí, ya nada más hay que sustituir. Recuerden que aquí los días es mi variable independiente, es como si fuera mi X, es este número que va a ir acá. Y vamos a tener lo siguiente: los focos que tenemos a los 47 días va a ser lo siguiente. Vamos a tener menos 68 focos por cada 7 días. Recuerden que igual de válido es meter esta cantidad en forma decimal. No más que pues bueno, aquí vamos a tener más precisión. Aquí recuerden que los días se van a ir, y después nos voy a sumar los 7300 entre 7 de focos. Entonces vamos a tener aquí las unidades compatibles. Lo único que hay que hacer ahora es nada más sustituir. Tenemos aquí menos, voy a ponerlo de esta forma. Tenemos 68 dividido entre 7. Entonces ya tenemos esto. A esto lo voy a multiplicar ahora por 47. Y después le voy a sumar esta expresión. Tenemos aquí 7300 dividido entre 7. Entonces tenemos que a esta cantidad de días, desde luego vamos a ir disminuyendo. A los 0 días teníamos una cantidad diferente, teníamos alrededor de 1000 focos. Después de 47 días tenemos lo siguiente: tenemos que los focos que hay a los 47 días va a ser un aproximado de 586.29. voy a ponerlo redondeado de esta forma. Entonces esto van a ser focos, desde luego. Entonces esto es lo que tenemos en nuestra expresión. Para comprobarlo, esta expresión voy a meter estos días, por ejemplo, a ver qué pasa a los 18 días. En lugar de 47 voy a poner aquí 18 y tenemos 868. Eso es lo que me da mi primer punto. Después podemos meter aquí 32 días y ya me da el otro punto, me da 732. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que es correcta nuestra expresión, y después ya podemos hacer nuestra proyección a los 47 días y vamos a tener un aproximado de 586 focos, por ejemplo. Eso recuerden que son cuestiones estimadas. Este fue este inciso C. Vamos a ver ahora el inciso final, el inciso D. Por último vamos a determinar los días requeridos para que se vacíe nuestro almacén
de focos. O sea, queremos ver cuántos días, eso es la incógnita, recuerden, para que haya 0 focos en el almacén. Entonces aquí nuestro sistema va a ser lo siguiente, va a ser los focos en función de los días, que no sabemos cuánto es. Esto es que haya 0 focos. Entonces vamos a obligar a nuestra expresión a que valga 0. Entonces vamos a meter esto de esta forma. Tenemos menos 68 focos por cada 7 días de esta forma, multiplicado por los días, que no sabemos, más 7300 dividido entre 7 focos. Ahora esto yo quiero que sea igual a 0. Entonces eso es lo que quiere decir esto. Vamos a tener esta expresión que tomo de esta parte. Entonces aquí nada más hay que despejar. Vamos a despejar los días que son necesarios. Este que está sumando aquí lo voy a pasar al otro lado restando. Tenemos entonces menos 68 focos por días. Vamos a tener esto de esta forma, multiplicado por los días. Esto va a ser igual a menos 7300 dividido entre 7 focos. Entonces ya nada más pasa esto del otro lado. Voy a multiplicar todo por más para que se haga esto positivo. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente, aquí eran 7 días. Entonces multiplicamos todo por menos para que se haga positivo, perdón, aquí lo hacemos de esta forma. Se hace todo positivo y voy a hacer dos cosas. Voy a pasar estos 7 días del otro lado multiplicando y los 68 focos voy a pasarlos del otro lado dividiendo. Entonces lo que voy a tener ahora es que los días va a ser igual a 7 días dividido entre 68 focos. Esto ya pasó del otro lado y esto lo voy a multiplicar por este otro quebrado que tenemos del otro lado. Tenemos del otro lado 7300 focos dividido esto entre 7 de esta forma. Los focos se van a ir, noten cómo se va a cancelar estas unidades y desde luego nos van a quedar días. Entonces aquí los focos se cancelan y por ejemplo aquí el 7 también se va a cancelar y nada más es cosa de hacer 7300 dividido entre 68. Entonces lo podemos hacer de esta forma. Lo podemos hacer entonces 7300 dividido entre 68. Si no lo ven de esa forma, lo pueden multiplicar de forma lineal y tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces tienen que pasar 107.35 días para quedarnos sin focos en el almacén. Entonces lo voy a comprobar aquí rápidamente, ya nada más para que vean que es lo mismo. Si nosotros no hubiéramos cancelado esos 7, tendríamos lo siguiente, tendríamos 7 dividido entre 68 y esto lo voy a multiplicar por 7300 dividido entre 7. Si se fijan, es exactamente lo mismo si no hubiéramos identificado que se podían cancelar estas cantidades. Entonces aquí ya lo que tenemos es que hay que esperar 107.35 días para poder quedarnos sin focos. Entonces ya es la respuesta del inciso D. Vamos a verlo rápidamente ya en el programa para graficar. Recuerden, estoy utilizando Desmos para poder meter esta cantidad del graficador de Desmos. Recuerden que hay dos aplicaciones. Una es la calculadora y la otra es la parte del graficador, que es esto que tenemos en esta parte de aquí. Entonces voy a meter esta expresión que tenemos en este lado, que es nuestra expresión de la recta. Y tenemos aquí lo siguiente, tenemos aquí 68 séptimos y esto lo voy a multiplicar por la X. Y después, recuerden que aquí no puedo meter D de días, hay que hacer esa observación. Más aquí tenemos 7300 dividido entre 7, eso es lo que tenemos en esta parte. Entonces esa va a ser nuestra ecuación de la recta y vamos a ver entonces dónde está nuestro sistema. Fíjense que eso es lo que tenemos acá. Aquí en el día 0, que es el punto que estoy marcando, lo voy a poner de esta forma, lo voy a poner así. Eso es lo que teníamos originalmente en nuestro sistema. Y vemos que cuando llegó el contenedor en el día 0, que es ese punto que está marcado ahí, tenemos aquí en este caso 1042 días. Después, aquí ya vemos en el problema que el siguiente punto que teníamos era, vamos a comprobarlo gráficamente, a los 18 días. Podemos también aquí tomar y arrastrar
y buscar los 18 días. Recuerden que los días es la primer variable, es la X, aquí es la primer coordenada. Y la primer coordenada, por ejemplo, los 18 días, ahí está. Tenemos que va bajando la cantidad de focos. De aproximadamente 1000 que había, tenemos ahora que baja a 868. El siguiente punto que teníamos era acá a los 32 días. A los 32 días también podemos hacer el rastreo y vemos lo siguiente. A los 32 días tenemos lo siguiente. A los 32 días tenemos 732 focos. Ahí lo vemos también. Por último, aquí después nos preguntó en el siguiente inciso. Tenemos lo que pasaba en los siguientes días. Entonces aquí ya podemos seguirlo rastreando. Y por último nos preguntaba cuántos días era necesario para que nos quedáramos sin focos. Si se fijan, nosotros vamos rastreando nuestra expresión, lo vamos haciendo de esta forma y ahora van aumentando, en medida que va aumentando el número de días, que es el primer número de esta secuencia, vamos viendo que el segundo número, el número de las Y, va bajando, o sea, el número de focos que tenemos acá. Entonces vemos que para que esto se haga cero, el segundo número, tiene que pasar esto que estamos viendo aquí. Para que pues, suceda y llegamos a 0 focos, tienen que pasar 107 días aproximadamente. Aquí ya nos da la cantidad que habíamos visto en esta parte de aquí. Ese es el resultado que nosotros podemos extraer. Entonces, con esto pues ya comprobamos gráficamente lo que hicimos también de forma analítica. Este tipo de graficadores nos ayuda bastante para poder resolver este tipo de sistemas. Entonces, con esto concluimos este ejercicio y con esto cerramos esta unidad.